Bona nit, soy Alberto San Juan. ¿La televisión es cultura? La televisión es cultura. Depende del uso que se haga de ella. El uso actual, me refiero en general, salvo algunos programas, es un uso reaccionario y por lo tanto no cultural. No. Así que depende de cómo se use. Ahora no. Para mí es un alivio, ¿no? Que no esté Aznar, porque el PSOE, digamos, siendo también... Déjate las legañas, coño. Si no conociera bien mi biografía, pensaría viendo esas imágenes que era adicto a algún tipo de sustancia que no me convenía. He tardado mucho tiempo en empezar a saber desenvolverme en las entrevistas. ¿Haces imitaciones? Sí, bueno. ¿Como por ejemplo? El rey Juan Carlos, rey de España, bueno, ex rey de España, me llena de orgullo y satisfacción patrocinar las caídas de este programa. Cuando Franco le nombró sucesor, él dijo: recibo con enorme satisfacción la legitimidad política surgida de 1936. Esa es la legitimidad política que siente Juan Carlos. Felipe VI. Amaría a Felipe VI si hiciera eso alguna vez. O sea, este hombre no ha elegido nada en su vida. Es fruto de una domesticación violenta sufrida en palacio. Son vidas tristes las de los poderosos, en definitiva. El programa especial sobre las elecciones en Cataluña de Radio Televisión Española solo obtuvo una cuota de pantalla del 6,6 y fue superado por La Sexta con un 12,2 y Antena 3 con un 8,9. ¿Sabe usted quién ganó la noche electoral en España? Telecinco con Gran Hermano. Respecto a este señor de la noche electoral, espero que se dedique a otra cosa pronto. Los gritos de anoche cuando en el mercado del Bor se gritaba un solo pueblo, cuando en Europa se escuchan estas apelaciones, no podemos evitar el recuerdo de aquellos tiempos en que en Alemania se gritaba Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Se la suda Cataluña, España y todos comparten argumentos con gente como Felipe González, que es un claro exponente de la estafa que hemos sufrido en este país. Sirve a sus propios intereses personales que están en el ámbito de las empresas del IBEX 35. La fiesta de los toros pues ingresa el 1,5 del poder de interés bruto, de poder bruto de... Es el mejor vídeo contra la tauromaquia que he visto nunca. Hasta que empieza a correr sangre es teatro. De hecho, si durara solo hasta ahí y lo demás se dejara a la imaginación, pues es una fiesta absolutamente hermosa. Sería muy bonito que en vez de muerte hubiera sexo. Entre el toro y el torero habría que explorar. Madre mía. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la vida? Después de un éxito de eco internacional en el Teatro Goya, nos vemos en marzo en el Jura con la obra El Rey. Bona nit, ha sido todo un plaer.